Hola, estamos de vuelta con un nuevo episodio del podcast Voces Divergentes. Yo soy Sara Vinuesa, soy directora clínica de Neurodiverso Lab, un centro que acompaña a personas neurodivergentes. Y hoy día estoy muy feliz de tener como invitada a Sara Lucio Paredes, porque vamos a hablar de un tema, bueno, todos los temas me parecen interesantes, pero vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho, que es la accesibilidad. Así que quisiera darte primero a ti el espacio para que te presentes, te puedan conocer las personas que nos acompañan hoy, Sara. Hola Sara, mucho gusto. Gracias por el espacio. Mi nombre es Sara Lucio Paredes, soy una persona con discapacidad, soy graduada abogada, ejerzo, pero me encanta mucho trabajar con la parte social y de discapacidad. Entonces trabajo mucho con organizaciones sin fines de lucro, deporte adaptado. Y bueno, dentro de ese trabajo y mi experiencia personal es que me convertí en atleta adaptada y he venido algunos años practicando diversos deportes adaptados. Muchas gracias por aceptar la invitación y quisiera solo comentarles que esta entrevista nació, bueno, en general Voces Divergentes tiene la idea de poder escuchar a diverso público, personas que viven la neurodiversidad, las divergencias desde diferentes formas. Y este episodio nació porque, bueno, yo le comentaba a Sara que soy profe de universidad y trabajo con personas que no estudian psicología, sino que están estudiando para ser fisioterapeutas, y algo súper importante es cómo también se puede ver a la persona o teniendo en cuenta los factores sociales, psicológicos. Y a mí me gustaría como que nos cuentes un poco para poder irnos como sumergiendo en tu historia. ¿Qué fue lo que hizo que pases de ser una persona sin discapacidad a tener una discapacidad? Yo tuve una condición médica, por así decirlo, desde que era niña. Nací con hiperlaxitud, que significa que las articulaciones de mi cuerpo y bueno, las cadenas proteicas son mucho más laxas de lo normal. Y además de eso, mis pies eran súper planos. Entonces, durante toda mi niñez tuve muchísimos problemas al caminar, de marcha. Tuve muchas fracturas, fisuras durante mi niñez y adolescencia. Y en la adolescencia encontramos una doctora, después de muchísimos doctores, que me practicó una cirugía experimental tratando de ayudarme un poco en este proceso de inestabilidad tan fuerte que tenía en los pies. Entonces, funcionó al inicio, tuve 5 años en los cuales pude practicar deportes, vivir una vida relativamente normal. Tuve un montón de cirugías en la adolescencia, pero digamos que me ayudaron para tener una vida más normal al final de la secundaria. Y al inicio de la universidad tuve una caída y uno de los materiales que estaba en uno de mis pies se salió. Y eso me destrozó la articulación. Entonces comencé a tener múltiples cirugías de recuperación y restauración de mi articulación por más o menos 7 años. Y finalmente la última cirugía que tuve fue una cirugía de cambio articular completo que falló también, porque yo ya tenía necrosis en los huesos. Entonces la cirugía finalmente no fue exitosa y ese año yo decidí amputarme la pierna, habiendo visto, algunas estudios médicos, otros casos clínicos, y haber visto una persona que teniendo una amputación volvió a los deportes de una vida bastante normal. Entonces eso me permitió a mí tomar la decisión de amputar la pierna y aunque no fue exactamente ese momento en el que ya entré en la discapacidad, porque ya tenía un grado de discapacidad antes, pero ese, digamos, fue el momento formal en el que ingresé a la discapacidad. Y también más visible, me imagino, ¿no? Porque es algo que yo lo comento siempre en general, porque hablamos a veces de discapacidad psicosocial, no solo física, y creo que cuando ya no hay una extremidad, y es cuando es mucho más visible. Pero antes de llegar a esto, ¿qué hacía que también ya puedas tú decir, yo tenía una discapacidad? Bueno, yo ya tenía limitaciones de la movilidad, es decir, yo tuve más o menos 16 cirugías en las dos piernas. Entonces, aunque en la pierna izquierda fueron bastante exitosas, usualmente en esos 7 años yo estuve por largos periodos de tiempo, y especialmente los 2 últimos años,
ya dependía de ayudas técnicas como sillas de ruedas, muletas, bastones. Entonces mi vida ya no era independiente al final. A los últimos 2 años yo era muy dependiente de mi círculo familiar, de mi pareja, de mis amigos, porque ya no me podía movilizar sola, porque necesitaba cuidados especiales. Entonces, ya en ese momento de mi vida yo ya sabía que si es que no había algo que cambiaba drásticamente, esa iba a ser mi vida en general. Y creo que tal vez aquí viene como la parte de accesibilidad, porque no es un término que se conozca tanto, pero antes de perder ya tu extremidad, ¿qué era lo que tú encontrabas como difícil, poco accesible en los espacios? Porque creo que todavía no hablamos mucho de accesibilidad, no se tiene en cuenta eso en arquitectura, tal vez en los nuevos edificios sí, pero en lo antiguo no. Entonces, ¿cuáles eran los mayores retos de accesibilidad ahí? O sea, en general, esta ciudad no es una ciudad accesible, es una ciudad difícil de transitar, especialmente si tienes una discapacidad más severa como el uso constante de una silla de ruedas, y especialmente una silla de ruedas que no sea de la mejor calidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces yo dependía mucho de mis familiares porque el transporte público no es accesible para nada, a pesar de que bueno, yo soy muy, muy voluntariosa, entonces yo seguía tratando de ser súper independiente, pero eso también me provocó muchos accidentes porque yo intentaba seguir mi vida con la mayor normalidad posible y la falta de accesibilidad a veces generaba que yo tenga caídas o que no pueda ingresar con facilidad a algún edificio, o habían un montón de gradas y nunca había ascensor o no valían los ascensores. Entonces, ya en ese entonces, y a pesar de que eso era, no sé, ya estábamos en una época en la que comenzaron a reconocerse los derechos de las personas con discapacidad, entonces ya por ley, por constitución, ya había un mandato que le exige a lo público y a lo privado que exista accesibilidad. Lamentablemente eso no se cumple y hasta el día de hoy no se cumple. O sea, podemos encontrar tal vez en la arquitectura actual moderna ascensores, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, quien está diseñando el baño público privado tome en cuenta las verdaderas necesidades de una persona con silla de ruedas o con otras necesidades. Entonces, yo diría que ha mejorado, pero todavía hay un largo camino que recorrer. Sí, y creo que por eso también es súper importante hablarlo, porque en tu caso, bueno, tú decías desde pequeña hubo ciertas situaciones, condiciones, pero yo he estado como viendo muchas historias de personas que tal vez por una lesión medular de un día para el otro ya no tuvieron la posibilidad de caminar o esto, pero tenemos que hablarlo más porque son pocos los espacios que son accesibles. A veces yo me pongo a pensar en espacios de ocio, como por ejemplo, pensemos en una persona con movilidad reducida, una silla de ruedas. No, tú no la ves en una discoteca, o sea, tú no la ves en una discoteca, tal vez en un cine porque los primeros espacios he visto que están como reservados, pero en el bus o en el transporte público, incluso para nosotros que no tenemos ningún tipo de discapacidad, es difícil porque los buses son muy altos, las veredas son como inestables, entonces creo que hay que hablarlo un poco más. ¿Y cómo llegaste? Me gustaría saber cómo llegaste a la decisión porque tú lo comentas y parece algo sencillo, pero llegar a esta decisión de, ok, voy a amputarme una extremidad porque creo que esto es lo mejor. ¿Cómo llegaste a esa decisión? A ver, bueno, no por desmerecer el proceso, pero fue un proceso bastante difícil, diría yo, en algunos momentos muy específicos. Para mí el proceso antes de la amputación fue más difícil que las decisiones cómo amputarme la pierna, porque eran procesos muy difíciles de controlar, muy impredecibles, de mucha carga de dolor, temas sensoriales muy fuertes, entonces eso para mí era muy difícil de manejar. Pero yo soy una persona muy racional y muy lógica, entonces las decisiones médicas que yo tomé fueron basadas en lo que yo tenía en estudios médicos y en lo que yo podía ver como hechos. Entonces, la verdad que la decisión de la amputación ya la tomé casi de un día para el otro. Creo que me tomó muy poco tiempo. Fue más una recopilación de un montón de otros casos clínicos y de evaluar qué tanto iba a mejorar mi vida.
Y bueno, creo que eso es parte de una condición de neurodivergencia que me permite a mí como ver las cosas muy objetivamente y decidir las cosas sin mucho sentimentalismo. Pero a pesar de eso, creo que el proceso anterior fue la parte más difícil, porque yo sí tuve un luto y luté más la pérdida de las capacidades que tenía que la pérdida física en sí. Porque para mí la pérdida física era solo un pedazo inservible de mi cuerpo en ese momento, que yo sabía que en algún momento iba a recuperar con una prótesis. Pero como que lo que englobaba la pérdida de mi independencia, la pérdida de la capacidad de muchas veces valerme por mí misma cuando no tenía el uso de este dispositivo, creo que eso fue lo más duro de procesar, porque creo que nadie está preparado para depender de otras personas. Y especialmente cuando nunca has dependido de nadie y de repente te quitan la capacidad de defenderte por ti mismo. Creo que por lo menos a mi cerebro le costó mucho procesar eso. Y creo que eso fue lo más difícil de todo el proceso. Y tú decías, ¿no? Como el perder esta capacidad, porque además se espera mucho de nosotros, los adultos, como poder ser funcionales. Yo siempre escucho esto, ¿no? Como eres o no eres funcional, y creo que, bueno, ahí también tengo como mi crítica, pero esto que comentas de tener que depender de los demás puede ser la parte más difícil. ¿Qué crees tú que fue lo más complicado ahí? Creo que sí. A ver, yo tengo una crítica social muy fuerte en la forma en la que está estructurada la sociedad y muchas cosas que no comprendo y no comparto. Y creo que eso también fue para mí tal vez me aportó muchísimo a mí, porque no me hacía ver al ser humano como mucha gente lo ve. Entonces para mí realmente las opiniones de los demás me venían en banda y eso me permitió obviar el hecho de que me iba a ver diferente, que no me iba a mover igual que los demás, que tal vez iba a tener limitaciones físicas a momentos. Eso para mí estaba como en una categoría muy distinta. Pero creo que, a ver, creo que todos esperan mucho de los adultos y también esperan mucho de alguien cuando ha sido constantemente fuerte. Entonces, cuando has superado muchas cosas que mucha gente no lo hace, o que enfrentas la vida con mucha cordura, la gente espera consistentemente eso de ti. Y no puedes muchas veces darte el tiempo de rendirte y decir como, ya, hasta aquí, llegó mi límite de procesar todo esto y ya no lo quiero hacer. Que en un momento posterior a la amputación, yo sí lo viví después de que perdí a mi abuela, porque mi abuela era muy cercana a mí y fue tal vez fue como la gota que derramó el vaso de todo lo que yo había venido viviendo, y en ese momento yo sí sentí un luto absoluto de todo lo que había pasado, que no podía comprender a cabalidad emocionalmente, pero que me llegó como una ola que no podía controlar. Entonces, a ver, pienso que las personas en general tienen distintas formas de enfrentar lo que viven, pero creo que no hay una fórmula perfecta para enfrentar una discapacidad en la juventud, en la niñez o en la adultez, porque primero cada uno lo vive de una forma distinta, segundo cada discapacidad es muy distinta, entonces a una persona le costará más que a otra, pero creo que la sociedad no nos permite ni nos enseña a poder vivirla con calma. O sea, todo el mundo espera que salgas de lo que sea que estás viviendo en 5 minutos. Y muchas veces tal vez eso es lo más duro del proceso, porque no puedes ni siquiera darte el tiempo de enfrentarlo y de procesarlo. ¿Y qué crees que fue lo que te sostuvo durante todo este proceso tan difícil? Bueno, yo la verdad soy muy creyente. Creo en Dios. No sé exactamente todo lo que conlleva Dios, ¿no? Me parece que es algo muy, muy grande, pero si hay algo que me sostuvo constantemente en todo este proceso es saber que había algo más grande que yo y que todos nosotros que sostenía la vida. Y eso a mí me permitió
Creo que mantener la cordura en todo esto, porque a pesar de que no sabía si es que las cosas iban a salir bien, si es que lo que mis médicos hacían iba a tener buenos resultados, porque muchas veces no tuvo buenos resultados, pero creo que solo la fe en saber que algo mejor vendrá, me permitió tener la seguridad de que yo estaba en la capacidad de hacer lo que yo tenía que hacer y que lo demás iba a llegar en su momento. Y creo que esto es muy importante, lo que comentas, porque te da mucha esperanza, ¿no? En estos momentos en los que tal vez puede parecer todo muy oscuro, te da esperanza. Y a nivel profesional, me refiero a los profesionales que estuvieron ahí acompañándote, tu familia, redes de apoyo. ¿Qué fue en ese sentido lo que te ayudó también a poder llevar este proceso? A ver, la verdad que creo que cada uno aportó algo. Creo que soy muy privilegiada, la verdad, porque a pesar de que no todos han sabido ver la vida como yo y no han podido procesar las decisiones que he tomado con la velocidad que tal vez yo lo he hecho, parte de mi cuerpo médico nunca me dejó. Ya ha estado más de 18 años a mi lado. A veces no están de acuerdo con las cosas que han pasado, que he hecho, con las decisiones que he tomado, pero eso me ha permitido tener constancia en la gente y el círculo que ha estado a mi lado. Y la familia y los amigos han sido, creo que fundamentales, porque han habido personas muy específicas que han estado a lo largo de este tiempo y que me vieron entrar al mundo de la discapacidad y vivir la discapacidad, y que sin importar lo que estaba pasando, se mantuvieron a mi lado. Entonces, yo creo que la discapacidad en soledad es un proceso tal vez casi imposible de sobrevivir, honestamente, y es muy necesario tener un grupo de apoyo, no solo en la parte como personal, emocional, como la familia, los amigos, sino en el cuerpo médico, como con un psicólogo que tenga un acompañamiento contigo, que te permita entender qué es lo que vas a vivir y cómo tal vez lidiar con ello, con un cuerpo médico que te permita tomar decisiones médicas adecuadas. Creo que eso es algo que ni se habla ni hay en el Ecuador aún, porque incluso desde los ámbitos médicos casi que entras a los hospitales y sales por las mismas, y especialmente en estas discapacidades en las cuales entras y sales completamente distinto, el acompañamiento psicológico es fundamental. Y también porque tú decías un equipo, ¿no? O sea, no es solo una persona, tal vez no es ser un médico de cabecera, sino un equipo. Dentro de tu equipo, ¿qué profesionales estaban ahí involucrados? Bueno, yo tuve casi el mismo traumatólogo por varios años, luego fui cambiando de profesionales porque ya no satisfacían las necesidades que estaba teniendo en ese momento. Pero, a ver, bueno, cada discapacidad es distinta, pero en mi caso fue fundamental tener un traumatólogo, un médico que maneje el dolor, porque yo viví con dolor crónico y sigo viviendo con dolor crónico desde hace muchísimos años. Tuve en un momento un fisiatra que ayudó bastante en algunos procesos que vivía, y bueno, el fisioterapeuta y el psicólogo creo que fueron como de los de cabecera. Esos nunca se fueron. El psicólogo creo que hasta hace poco nomás ya no es tan recurrente en mi vida, pero por lo menos en momentos muy fuertes, especialmente en el momento en el que yo perdí ya la movilidad y en el momento en el que decidí amputarme la pierna, fueron los profesionales que estuvieron a la cabeza de todo este proceso. Y fundamental que cuando yo me amputé la pierna, el fisioterapeuta que me acompañaba, él mismo me dijo que él no estaba en la capacidad de ayudarme, porque nunca había tratado a una persona amputada. Y claro, él se encargó de encontrar y derivarme a un especialista de fisioterapia para personas con amputación. Y claro, con el tiempo luego él se capacitó lo suficiente para yo volver donde él. Pero creo que eso fue como uno de los pilares fundamentales de mi recuperación, porque el ego no le ganó para tratar de ayudarme o cobrarme en medio de tal vez uno de los procesos más difíciles de mi vida, sino que tuvo la ética de realmente derivarme donde me iban a poder ayudar para yo tener unas mejores oportunidades.
Sí, y bueno, tú también eres profesional, ya nos decías que eres abogada y creo que esas decisiones, esas situaciones las vivimos ya cuando estamos mucho más inmersos en determinadas áreas y poder decir, no estoy lista, no estoy capacitada para tal cosa, también es súper válido, ¿no? En esta sociedad, como tú decías, que nos demanda muchísimo, ¿no? Y que tenemos que constantemente cumplir expectativas. Pero ahorita tú decías algo muy importante de que, bueno, no solo el psicólogo, sino también el fisioterapeuta fue muy importante y me imagino que también porque te acompañaba mucho más tiempo que el resto de profesionales. O sea, ¿cómo es ahí ese acompañamiento que te dio este profesional? Sí, o sea, yo creo que de todos los profesionales, el que más tiempo ha estado presente en mi vida es el fisioterapeuta. Y es con quien más te demoras en tus procesos de recuperación. Entonces, a ver, que yo creo que es fundamental que el fisioterapeuta o el cuerpo médico no sean los primeros que te limiten. Porque creo que a veces cuando recibes la atención, muchas veces de ahí viene la primera limitación. Que muchas veces los pacientes o las personas con discapacidad ya tenemos esa inmediata información de la sociedad de que esto es una limitante y no vas a poder hacer un montón de cosas que ya vienen en cadena y que muchas veces no son ciertas porque la gente habla desde sus miedos y la gente habla desde sus concepciones de la discapacidad, pero no necesariamente todos viviremos la discapacidad de la misma forma. Entonces, yo creo que para mí fue fundamental que mi fisioterapeuta, a pesar de que creo que tenía sus miedos, nunca me dijo como un no rotundo. O sea, sí había momentos en los que me decía, esto es una locura, esto no debería hacerse, o como que no, pero ya si es que decidiste que lo vas a hacer, te acompaño. Entonces, yo de él nunca recibí un como, no vas a poder específicamente. O sea, como que médicamente él me explicaba como estas son las posibilidades y yo siempre fui muy, bueno, dentro de esto voy a intentar. Si es que no sale, no sale y si es que sale, pues encontramos una nueva forma de hacer algo. Pero creo que es súper importante que el acompañamiento del fisioterapeuta no venga desde el miedo, sino desde el como el respaldo médico de, ok, esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que el cuerpo te va a permitir hacer, intentémoslo dentro de un marco ético, seguro, pero si es que desde el cuerpo médico ya viene el, no pobrecito, no puedes, te limito, te condeno casi que a una vida muchísimo más limitada de lo que podrías hacerlo, creo que ese es el fallo que viene muchas veces. Y creo que también eso puede venir desde un modelo relacional muy paternalista, en donde es el profesional médico el que quiere tomar todas las decisiones del paciente y no como conversarlo, ¿no? Que sea mucho más mutuo entre qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo sé y como tú decías, también un poco con evidencia acompañarte en este proceso y tal vez en momentos aterrizarte esto que tú quieres no es tan real. ¿Qué tan fácil o difícil fue eso? Porque tal vez estamos todavía muy acostumbrados a este modelo paternalista en donde es el médico quien decide y casi siempre tiene la razón y no se escucha lo que quiere el paciente. O sea, a ver, es que no me podría relacionar a muchos pacientes porque yo he trabajado con muchas personas que viven y han vivido la amputación y me es muy difícil relacionarme a ellos, o sea, porque en cambio nunca lo tomé así. Yo siempre cuestioné las recomendaciones médicas que me daban hasta estar segura de que realmente era algo de lo cual estaba yo segura que debía o no practicarse porque tenía la base científica necesaria para hacerlo. Entonces, hubieron muchas ocasiones en las cuales mi cuerpo médico me dijo, no, es que debemos hacer esto y esta va a ser tu vida y esto es lo que vas a poder hacer, y para mí era un no. Yo he leído lo suficiente como para refutarte, esto es lo que yo quiero hacer, encuentra otra opción, debe haber otro camino, entonces es un poco difícil y más bien yo les animo a las personas con las que converso a que critiquen a sus profesionales, porque
como la opinión del profesional no siempre es perfecta. Muchas veces es acertada, pero muchas veces no es acertada. Y no todos los pacientes somos el mismo mundo. Entonces, no todo lo que se aplica para la mayoría de las personas sirve para todos los pacientes. Entonces, yo la verdad siempre cuestioné todo lo que me ofrecían, nunca me conformé con lo que me querían dar, yo misma traía a veces como que los tratamientos que necesitaba a la mesa y decía, bueno, como esto es como lo mejor que se ofrece en este momento en otros países, como intentemos hacerlo. Entonces, la verdad que yo nunca me conformé con sus opiniones y creo que eso fue también clave para estar aquí, ¿me entiendes? Tal vez si es que no lo hubiera hecho y hubiera dejado que ellos manejen mi vida de la forma en la que ellos querían hacerlo, muy posiblemente estaría tal vez en una silla de ruedas, no estaría parada. Entonces, la verdad que yo respeto mucho los criterios médicos, pero no soy médica, aunque pueda leer mucho, pero sí pienso que el profesional, especialmente ahora que hay un desarrollo tecnológico tan alto y que hay tantas otras posibilidades para muchísimas condiciones médicas, creo que el profesional sí tiene que retarse a romper el esquema de lo que le han vendido de la discapacidad principalmente, porque el profesional escucha discapacidad y enseguida se levantan todas las alertas de miedo, del paciente no va a poder hacer nada, y no necesariamente es así, muchas veces, y eso es lo que pasó con mi amputación. A mí me tocó pelear por amputarme la pierna, no la viví porque me tenían que amputar, sino que me tocó pelear para que ellos entiendan que esta era la mejor opción. Entonces, también el profesional tiene que estar lo suficientemente abierto para entender que a veces las necesidades del paciente tienen que llevarte a buscar otras alternativas. Y abierto a recibir como tú decías, tú eres muy crítica, ¿no? Y de recibir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, veamos otra opción. Y es algo que comparto en que los profesionales de salud y en general no tenemos todas las respuestas, pero podemos acompañar en el proceso de buscar estas respuestas, ¿no? Que, como decía antes, está bien no saber algo, pero eso te debería llevar a buscar mucho más. Claro. Entonces, creo que es una de las cosas más importantes. Y mientras estabas hablando, yo estaba pensando también al inicio tú nos decías, bueno, ahora también practico deporte adaptado y hablaste también del dolor crónico. ¿Cómo? Porque yo entiendo que has tenido un proceso de rehabilitación física larga, pero ¿cómo llegas al deporte adaptado? Porque claro, uno pensaría, y creo que estas ideas, estos prejuicios son los más difíciles de no, como tú decías, hay una limitación y tienes que hacerte la idea de que esto ya no vas a poder hacerlo. ¿Cómo llegas al deporte adaptado? A ver, la verdad es que una de las razones por las cuales yo decidí amputarme la pierna es porque era la opción más viable para poder caminar y a la vez volver a una vida lo más activa posible. Una de las personas a las cuales yo vi en un reportaje, ellas practicaban montañismo con una prótesis. Entonces, ese fue como el último incentivo que yo recibí para yo decir, por aquí es. Y yo me amputé la pierna y lo primero que me preguntaron cuando ya comencé el proceso de protetización fue, ¿qué quieres hacer? Y mis dos cosas fueron, quiero subir el Cotopaxi y quiero correr una maratón. Eso era lo único que quería hacer, no me importaba nada más. Y esas eran como que mis dos checklists. Y yo estaba súper enfocada durante mucho tiempo, estuve muy enfocada en que cuando yo regrese a caminar voy a poder hacerlo. Y si no, o sea, yo hasta decía como, bueno, si nunca vuelvo a caminar, capaz que le pago a alguien que me cargue hasta la cima. Entonces, como que... Determinadísima. Sí, es la forma en la que funciona mi cerebro. Entonces, claro, cuando yo ya comencé a caminar... no tenía en mente practicar otros deportes. Yo solo quería hacer esas dos cosas como un referente de movilidad, porque tampoco había visto que existían otros deportes dentro de la discapacidad, sino que yo había visto que, bueno, en los Paralímpicos se corre, entonces voy a poder correr, y le había visto a ella subir montaña, entonces voy a poder hacer esto. Con el tiempo, y sumergirme en el montañismo, comenzaron a surgir contactos con otras personas con discapacidad, y especialmente del exterior, y eso me hizo entender un mundo que yo no conocía. Y ahí nació mi experiencia con la discapacidad del deporte. Entonces comencé a entender que habían otros deportes, me comenzaron a invitar a otros deportes y comencé a practicar otras formas de deporte. Y la verdad que creo que
dentro de todo esto que viví con la amputación y las limitaciones que vienen, porque no es perfecto, no es fácil, no es tampoco puedo romantizarlo, porque vivir con una discapacidad es difícil, pero yo creo que el deporte me salvó la vida. Creo que fue lo único que le permitió a mi cerebro procesar de una manera adecuada todo lo que vivía, porque el deporte me permitía sentir que la Sara que vivía una discapacidad ya no la tenía. Es como que rompía la barrera dentro de todas las limitaciones que me ponía la sociedad e incluso a momentos yo lograba sobrepasar lo que las otras personas con 2 piernas podían hacer, entonces eso me daba a mí muchísima libertad. Entonces, bueno, de ahí salió un montón de posibilidades y de yo poder crear también posibilidades para otras personas que puedan comenzar a practicar deporte conmigo y en otros escenarios también, que muy poco se ve y que es súper necesario, porque creo que la verdad que quienes practicamos deporte con discapacidad en el país somos muy poquitos y hay un montón de gente, pero esa gente no se ve. Y esa gente queda como en el olvido porque lamentablemente no hay accesibilidad, no hay oportunidades, se cree que hay programas pero no son suficientes y tal vez ese es como el gran pecado que como sociedad cometemos, de pensar que dándoles una rampa y un ascensor generamos accesibilidad. Está hecho todo. Y bueno, yo en realidad conozco a Sara del gimnasio al que vamos. Yo recuerdo que fui a una clase y bueno, te vi y dije, y esta cuestión, ¿no? Porque yo también me cuestiono mucho, decía, eres la primera o segunda persona que veo en espacios como estos haciendo ejercicio. Y eso es lo que me lleva como a cuestionar como qué estamos haciendo mal porque estas personas existen. Cuando yo comencé a trabajar en autismo, porque es donde mayormente me he especializado, cuando yo escuché de autismo la primera vez dije, ¿dónde están estas personas de las cuales me están hablando que yo nunca me las he topado, ¿no? Entonces creo que estas personas, como tú decías, están ahí, necesitan muchos apoyos, necesitan espacios y creo que el profesional que también se dedica a acompañar debe, como tú decías, buscar información. Tal vez yo no soy la persona adecuada, pero te puedo derivar con esta persona. Mira, tú puedes hacer deporte y tienes que encontrado esta fundación, esta federación de personas y es como dar ese paso más que también hace la diferencia en la vida de las personas. ¿Qué es lo que tú ya una vez que comienzas a hacer este deporte, a encontrarte con más personas, qué es lo que tú comienzas a encontrarte en común con todas estas personas que tienen una experiencia parecida a la tuya con respecto al deporte, a la amputación? O sea, yo creo que ahí encontré comunidad. O sea, la primera vez que encontré comunidad después de mucho tiempo. O sea, en general a mí me ha costado mucho conectar y sentirme parte de en la vida. Pero después de la amputación fue la primera vez que, aunque no me sentía 100% identificada en muchas otras cosas, pero que era parte de una comunidad y que eso también nos ayudó muchísimo, o sea, a mí y a las otras personas, porque nadie puede entender lo que no vive. Entonces, hay mucha gente que trata de acompañarte, pero realmente no entiende lo que estás viviendo, realmente no puede comprender lo que significa vivir con dolor y tener que vivir con dolor, o sea, tener que simplemente tratar de apagar todas las alarmas que siente tu cuerpo para poder trabajar, para poder entrenar, para poder vivir. Entonces, yo creo que para mí fue fundamental. También me ayudó muchísimo a entender otras cosas que no entendía, porque a la final los profesionales no saben mucho, ¿sabes? Es como solo saben de lo médico, es como te cortan la pierna y ahí se acaba la información, es como, bueno, ya no tiene una pierna, entonces tiene que usar muletas y ya le han de dar su prótesis y con eso va a caminar. No tienen idea todo lo que pasa en el intermedio, como no te explican, te equivocas en un montón de cosas, o hay como estas pequeñas cosas que solo los amputados pueden saber, o que solo los autistas podemos saber, porque vivimos ahí, porque encontramos estas formas de adaptarnos frente al uso de la prótesis y que no funcionó y que me puse esta crema porque estas otras no me funcionan y todas las que me mandan no sirven para nada, pero esta sirve. Y eso es algo que puedes compartir con tu comunidad y que los demás dicen, rayos, nunca me habían dicho esto. Y creo que eso es lo más importante de
de promover estos espacios que no existen mucho, pero que como tú decías, o sea, la gente dice, pero es que no hay. No es verdad, es que estamos aquí, pero nos escondemos porque ustedes no nos permiten participar. Y yo creo que eso es lo que me molesta tanto de la palabra inclusión, porque todo el mundo habla de la inclusión, pero es una palabra que ni siquiera debería existir. Porque eso quiere decir que literalmente nosotros somos invitados en su mundo y ustedes piensan que no existimos y están tratando de darnos un pequeño espacio cuando este mundo también nos pertenece. Claro, claro que sí. Y yo quería justo mencionar esto de el segundo espacio donde vi personas con discapacidad haciendo deporte fue en el Ministerio de Deporte. Mi esposo iba los domingos allá a jugar fútbol y ahí hay un grupo de personas con discapacidad que practican deporte y fue el segundo espacio en donde vi. Y me puse a investigar porque además lo até mucho con esta clase que doy en fisioterapia. Y claro, cuando preguntas, la gente, de nuevo, no sabe, desconoce. Cuéntanos qué espacios tú has encontrado, porque también me gustaría como que puedan conocer qué espacios has encontrado, promueven, donde pueden estar personas con discapacidad y hacer ejercicio o también tener otros momentos de ocio. Bueno, a ver, la mayoría de los espacios en los que yo he participado han sido cofundados o por mi persona o por mi persona y otra compañera, porque lamentablemente, a ver, sí existen espacios en los cuales, por ejemplo, desde las federaciones se busca promover el deporte, pero hay que recordar que las federaciones promueven el deporte de alto rendimiento. Entonces, si ya de por sí en el alto rendimiento sin discapacidad un porcentaje mínimo de la población puede participar, en el de la discapacidad es exactamente lo mismo. De no sé cuántos deportistas que existan, un porcentaje mínimo podrá ingresar a estos espacios. Entonces, no son espacios en los cuales uno puede encontrar la práctica deportiva como de ocio, ¿no? O sea, la práctica deportiva sin que sea de alto rendimiento. Hemos intentado nosotras crear un poco, yo aperturé una iniciativa hace 2 años que se llama Inclusión 360, que busca generar estos espacios para que las personas con amputación principalmente, porque lamentablemente no podemos integrar a todos en el mismo espacio, es súper difícil adaptar para todos los ejercicios, pero en los cuales yo he buscado compartir contenido, generar rutinas, que ellos puedan comenzar a utilizar para practicar deporte sin tenerle miedo a ya sea tener una prótesis o no tenerla, porque en los momentos en los que yo no puedo usar mi prótesis, igual me integro en el deporte porque para mí es como, es mi forma de romper todo lo que está afuera, ¿no? Y con una compañera y otro compañero iniciamos hace 1 año y medio más o menos el primer equipo de mujeres que juegan fútbol en muletas. Ya existían otros equipos masculinos, pero comenzamos el primero femenino y ahora hay en el club en el que yo participo, tanto el femenino como el masculino, hemos salido a participar ya internacionalmente. Entonces, esos espacios los hemos ido creando nosotros como comunidad, porque vemos que no existen, el Ministerio de Deporte apoya, pero lamentablemente apoya muy poco o no tiene suficiente presupuesto para darle a la comunidad. Tiene para darles a los grandes deportistas, pero lamentablemente la comunidad se queda de lado. Entonces, sí hay fundaciones como Fundación 100 Pies, nuestro club como Club 100 Pies, que nos permiten participar a todos los que queremos participar, ya sea de forma no de alto rendimiento, como si queremos acercarnos al amateur alto rendimiento. Entonces, esos son los espacios que yo he encontrado. No he encontrado más, y a los que me uno son en realidad espacios no adaptados, pero trato de unirme igual. Y ese es el reto, como tú decías, poder crear. Creo que cada condición es muy diferente, porque bueno, es diferente que tú eres una persona amputada, alguien que tiene, como decía, una lesión medular y bueno, diferentes condiciones, ¿no? Lo otro que te quería preguntar, porque también como somos parte de esta comunidad que es nuestro gimnasio, un hito muy importante y que algo que a mí me gusta mucho de la coach que tenemos es que ella está como impulsando mucho y nos comentó que estabas corriendo la maratón. Entonces, uno de estas cositas que tenías en tu checklist, ya lo hiciste. ¿Cómo llegaste a correr esta maratón? Y no sé si ya subiste también el Cotopaxi, que era tu otro pendiente.
Pues la primera que taché fue el Cotopaxi, la primera. Apenas pude pararme, comencé a hacer montañismo. Y en cada, no fue un intento lineal, fue súper rocoso, la verdad, pero más o menos a los 2 años de amputación logré hacer el Cotopaxi. Y en realidad esa fue como mi primera pasión dentro de los deportes, porque no había experimentado otros. Entonces me obsesioné con el montañismo y lo practiqué como casi 2 años y quería seguir en este mundo del montañismo. Pero en eso apareció como que el running y comencé a practicarlo poco a poco. Luego tuve un problema con mi prótesis hace como 1 año y medio y no pude practicar ninguno de esos deportes porque me salieron algunas hernias en la columna. Entonces tuve que dejar de usar mi prótesis. Y ahí apareció el fútbol, porque el fútbol no se practica con prótesis, sino con muletas. Entonces, me obsesioné por el fútbol durante como 1 año y ese fue el deporte en el que estuve metida a tope. Y había una organización que se llama Aquiles, que me andaba buscando desde hace como un par de años para que corra con ellos. Me habían pedido que ya corra una maratón con ellos. Pero como yo estaba en el fútbol realmente tan metida, les dije que no. Que aunque quería correr la maratón, no veía posible porque tampoco estaba caminando. Entonces me parecía un poco como era un mal momento para hacerlo. Y este año anterior cambié, ya pude ponerme una nueva prótesis que me ayudaba a caminar con un poco más de estabilidad, sin dolor y demás. Y ahí comencé, bueno, me contactaron y comencé a entrenar. No tuve mucho tiempo para entrenar, pero ahí volví acá y al Ecuador y hablé con la Steffi y comenzamos a entrenar. O sea, comenzamos a entrenar para tratar de llegar a la maratón de Nueva York lo mejor que pudimos y se dio. O sea, la verdad que creo que pude haber estado más preparada, creo que pude haber entrenado más, pero soy una persona que cuando se le mete algo en la cabeza lo consigue como sea. Entonces disfruté mucho la maratón, la verdad. Creo que tenía mucho miedo, la verdad, al principio, porque pensaba que tal vez no lo iba a lograr porque no estaba lo suficientemente preparada. Pero una vez que estuve ahí fue como solo seguir corriendo hasta terminarla. Y la disfruté muchísimo, la verdad. A mí esta comunidad de running me ha recibido con los brazos abiertos. Creo que sin incluso ellos saber cómo adaptar el espacio. Y he estado en distintos espacios, no solo con la Steffi, sino con otras personas, y que la verdad que nunca me he sentido discriminada. O sea, han generado el espacio para entender que habemos otras personas que nos vemos diferente, que nos movemos diferente y que también tenemos como todo el derecho y la capacidad de poder integrarnos a sus espacios. Y bueno, para ir cerrando un poco, sí me gustaría saber, creo que se complementa muy bien tu profesión de derecho con tu experiencia de vida. ¿Qué es lo que esperas de esta sociedad, de nosotros, ¿no? Como tú decías, yo creo que es súper importante estos espacios donde se puede hablar desde primera persona, como tu caso, qué es lo que necesitan. Porque otras personas que no hemos atravesado por esas experiencias, pues no lo llegamos a comprender en totalidad. ¿Qué es lo que tú has ido descubriendo que necesitas? A ver, la verdad que dentro de un marco constitucional y legal tenemos una gran constitución, una excelente ley. Lamentablemente muy pocos de esos artículos se cumplen al final del día, lo cual es muy frustrante porque yo como abogada y como persona vivo peleando con todo el mundo y vivo sin entender por qué la mitad de las personas de este país no pueden entender lo que dice un articulado tan básico como el todos tenemos derecho a salud, todos tenemos derecho a integrarnos en la sociedad, a participar en educación y demás. Creo que lo que necesitamos es que dejen de pensar que el trabajo viene desde nuestros espacios, desde nosotros, desde nuestra comunidad, y que empiecen a ver a la comunidad con discapacidad como parte de su mundo. Porque creo que la gente solo lucha hasta que le llega. O sea,
te vuelves persona con discapacidad y ya te dolió, ya te llegó a ti la necesidad, entonces comienzas a luchar por este grupo o sus necesidades. O te llegó tu hijo autista, te llegó tu hijo con una discapacidad física o sensorial, y entonces ahí te diste cuenta que este mundo en el que habitabas era completamente inaccesible, y entonces comienzas a pelear por los derechos de tu hijo. Pero mientras no te afecta, a nadie le importa, ¿no? Y eso pasa todos los días. O sea, mientras no te afecta, no exiges no sé, que el banco, que el restaurante, que el servicio al cliente abra una fila preferencial. Porque incluso cuando uno hace una fila preferencial, o sea, yo no tengo de gratis esta prótesis, ¿me entiendes? O sea, yo no perdí una pierna para que tú me quites un derecho. Entonces, cuando estoy en esos espacios, la gente no debería tener que pelear por algo tan básico. No deberíamos tener que pelear por una fila preferencial, no deberíamos tener que pelear para que se respeten los descuentos que hay por discapacidad, porque no son un lujo, son una necesidad. No deberíamos pelear porque el Estado genere oportunidades para que entreguen prótesis, sillas de ruedas, que son las cosas más básicas que debería recibir un ser humano. O educación adaptada, porque hay muchos niños que se pierden de la escolaridad, y no porque no están en la capacidad de asistir a la escuela, sino porque los entornos no están en la capacidad de recibirlos. Entonces, yo creo que lo que necesitamos de la sociedad es que la sociedad también se ponga la camiseta y entienda que lo que estamos pidiendo es lo mínimo. Y que también recuerden que la discapacidad es el único grupo social al que todos ingresarán en algún momento, ya sea por la edad o ya sea porque te llegó una enfermedad o un accidente además. Entonces, de la discapacidad o la incapacidad no estamos exentos. Algún rato toditos llegarán y toditos se darán cuenta que ya no es accesible el banco, que el baño ya no es accesible, que no pueden ir a los restaurantes, que al papito o al abuelito ya no hay cómo llevarle. Y eso es lo que tenemos que entender, porque lamentablemente no lo socializamos y a la gente no le importa. Sí. Y bueno, gracias, Sara, porque creo que estas barreras actitudinales son las más difíciles de derribar. Siempre comento también que botar unas gradas, hacer una rampa es más fácil, mientras que estos prejuicios, estas actitudes y como te decías, pensar que nunca lo vamos a vivir o como a mí no me importa o son una minoría, se tienen que adaptar, es lo más complicado y a veces lo más frustrante, pero gracias por crear conmigo estos espacios porque son importantes, dar la voz a las personas y que sepan que, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, así que espero que no sea la única vez que te tenga aquí, porque este tema del dolor crónico creo que es otro capítulo completo para hablar, así que muchísimas gracias. Gracias a ti también. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio.